Bueno, qué maravilla tenerlos por acá. Tenemos un tema muy bonito y vamos a trabajar sobre lo que les anunciaron. Entonces, vamos a ver cómo retomar el control de tu vida. Entonces, cuando uno está en que quiere saber cómo retomar el control de su vida, es porque siente que precisamente no está con el control, ¿cierto? Y muchos de nosotros nos sentimos así. Vamos a poner aquí como un símil de que estamos aquí en medio del mar, en nuestra barca, en medio de una gran tormenta. Aquí las nubes, lloviendo, las olas. Aquí tenemos el timón perdido. Nosotros por aquí con las manos en la cabeza, sin saber qué hacer, sin rumbo. ¿Cierto? Estamos así. Es muy normal que nosotros en muchas épocas de nuestra vida nos podamos sentir así al vaivén de la vida, como que la vida nos lleva, la vida nos trae, nos pasan cosas, no sabemos por qué nos pasan las cosas y como que vamos de aquí para allá. A veces nos sentimos felices, a veces nos sentimos tristes. Vamos y nuestra paz no la tenemos. Las relaciones como que a veces están arriba, a veces están abajo. Nuestra economía a veces nos sube, si sube el dólar, nos baja, si baja el dólar. Entonces nos sentimos constantemente al vaivén de todo lo que nos está pasando y eso es muy normal cuando nosotros estamos en un barco y no sabemos manejar una tormenta, no sabemos manejar las olas, no sabemos manejar los vientos, no sabemos manejar la brújula y nadie nos ha explicado nada de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que a nosotros nunca nadie se ha sentado a explicarnos cómo retomamos el control de nuestra vida. ¿Cuáles son las tormentas de la vida? ¿Cuál es nuestro barco? ¿Cómo es que nosotros manejamos el timón de nuestra vida? ¿Cómo manejamos los vientos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el faro al que nos tenemos que acercar? ¿Cómo manejamos la brújula? Y no sabemos manejar absolutamente nada de estos. Entonces, cuando nosotros no sabemos ni manejar las tormentas, ni los oleajes, ni el timón, ni la brújula, ni cuál es el faro de la vida, entonces es súper normal que nos sintamos perdidos y que, como decimos acá, no tenemos el control de nuestra vida, que hoy vamos a aprender exactamente cómo se retoma. Entonces vamos a aprender cuál es el timón, cuál es el barco, cuál es el oleaje, cuáles son las tormentas, cuál es el faro, cuál es la brújula. Vamos a aprender todo eso, ¿ok? Entonces vamos a empezar cosita por cosita. Entonces nosotros sentimos que hemos perdido el control de nuestra vida cuando estamos por tormentas. ¿Qué es una tormenta en nuestra vida, cierto? Una tormenta. Una tormenta es cualquier situación que nosotros llamamos problema. Entonces, por ejemplo, actualmente, hace poquito aquí en Colombia, cuando estamos grabando esto, se ha presentado un terremoto, ¿cierto? Entonces aquí se presenta un terremoto, ese vendría a ser la tormenta, que implica, no sé, que me quedé sin casa, que me quedé sin trabajo, una situación, problema importante, ¿correcto? Y aquí estamos nosotros. Entonces, ¿cuál es el control o ese timón que nosotros necesitamos aprender a manejar? Miremos primero cómo manejamos la vida. Nosotros manejamos la vida de la siguiente manera. A estas cosas que pasan, a estas tormentas, pongámoslas acá en azul, a estas cosas que pasan, nosotros les hacemos una interpretación. Es decir, nosotros pensamos algo de eso que está pasando. Entonces, por ejemplo, si el problema es el terremoto y me quedé sin casa, entonces, pues imagínense lo que uno puede interpretar como una agresión para mi bienestar. Eso que nosotros interpretamos genera un sentimiento, una sensación interna, un sentimiento. Con base en ese sentimiento, nosotros emprendemos una acción, y con base en esa acción, nosotros generamos unos resultados para nuestra vida, unos resultados. ¿Cuáles son esos resultados que generamos? Generamos lo que yo llamo las peras.
que son la paz interior, la economía, las relaciones, la armonía en las relaciones, la adaptación y el disfrute y la salud. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la forma como nosotros manejamos la vida nos presenta situaciones, tormenta, nosotros pensamos algo, sentimos, emprendemos una acción y tenemos unos resultados. Entonces, en el caso del terremoto, por ejemplo, pensamos que es lo peor que me ha pasado, me siento con mucho miedo, con tristeza, con rabia y probablemente mi acción es desesperada, no sé qué puedo hacer, ¿cierto? Ir a un refugio, ir a algo así. Entonces miremos cómo están los resultados de esta persona en esta situación de vida. No tiene paz, economía está mal, relaciones pues quién sabe cómo estará, no está adaptándose ni disfrutando y no tiene salud. Entonces esta es una situación en la que nosotros estamos al vaivén de las circunstancias y en principio pensamos que nosotros no somos dueños de la situación porque imagínense que encontraron un terremoto y que no somos dueños de nada. Sin embargo, nosotros sí somos dueños de muchas cosas. Entonces vamos a analizar qué es cada cosa y cómo podemos aprender a manejar una tormenta de estas en nuestra vida. Entonces yo tenía por aquí estos elementos que son los que vamos a necesitar manejar. Entonces vamos a aprender la tormenta, el barco, el faro, el timón y la brújula. Listo, entonces, la tormenta, pues son todas esas situaciones, problemas que nosotros podemos tener en un momento dado, ¿sí? Que se fue tu mujer, se fue tu marido, te separaste, vino tu suegra, te bajaron el sueldo, ¿listo? Cualquiera de esas situaciones. El barco es nuestra vida en general, ¿sí? El manejo que nosotros le damos a nuestra vida. El timón es lo que controla nuestra vida y el barco, que aquí viene a ser esta cascada. La cascada hecho, que es lo que pasa allá afuera, ¿cierto? Pero donde esos no los puedo manejar yo. Pero de ahí para adelante yo sí puedo empezar a manejar. Entonces, el timón viene a ser la interpretación que yo hago, ¿cierto? Porque el que piensa soy yo. Esa interpretación, decíamos, genera el sentimiento. Entonces el sentimiento también lo manejo yo. Y esto es muy importante que lo entendamos porque nosotros generalmente pensamos que son las cosas de afuera las que hacen que yo me sienta bien o mal. Y no, señor, es lo que yo pienso lo que hace que yo me sienta bien o mal. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos para que ustedes lo puedan dilucidar. Y con base en ese sentimiento es que yo emprendo la acción y de ahí se derivan los resultados. Entonces el timón que necesitamos aprender a manejar es esta cascada de interpretación, sentimiento y acción. Este es el timón que nos va a permitir recuperar el control de nuestro barco. Como les decía, las tormentas no están en nuestro dominio, pero nosotros sí podemos navegar nuestro barco en medio de las tormentas manejando lo que pienso, siento y hago. De tal manera que nosotros vamos hacia nuestro puerto. Nuestro puerto y dirección es nuestros 5 resultados. También van a ser como la brújula que nos guía. O sea, ¿hacia dónde necesito dirigir mi vida? Necesito dirigir mi vida hacia que cada vez yo tenga un mayor nivel de paz, que tenga mejor economía, que tenga más armonía en las relaciones, que cada vez me esté adaptando y me disfrute más y que cada vez tenga más salud. ¿De qué dependen todos estos resultados? Dependen de esta cascada. Entonces vamos a analizarla profundamente y les cuento un poquito la historia de esto. Em, Como ustedes saben, de pronto, yo soy médico, yo estudié medicina mente-cuerpo en la Universidad de Harvard, al lado del doctor Herbert Benson. Y allá se estudia esa relación psicosomática de lo que pasa en nuestra mente, en nuestras emociones y la relación con las enfermedades, cómo se somatizan las enfermedades. Entonces, como se vio que nosotros a través de lo que pensamos generamos lo que sentimos y de ahí las acciones y también la somatización, se empezó a mirar esta cascada en profundidad. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Cómo manejamos lo que sentimos? ¿Qué tenemos que hacer para lograr buenos resultados y para generar esos cambios en nosotros?
Esta técnica que vamos a ver se llama reestructuración cognitiva. Ese es el nombre técnico de esta cascada: hecho, interpretación, sentimiento, acción y resultado. El ISAR. Lo llamo el ISAR. Cuando me digan del ISAR, es esa cascadita. Entonces, hecho, para que se la aprendan, la voy a dejar por acá. Resultado. Hecho, interpretación, sentimiento, acción y resultado. La cascada ISAR, para que se me la aprendan. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo nosotros podemos tomar dominio de lo primero que necesitamos tomar dominio, que es de nuestro corazón, de nuestro bienestar, de que nosotros nos sintamos bien. Siempre me gusta poner el ejemplo de un argentino que hace un asado, ¿cierto? Entonces imagínense, un argentino se pone a hacer un asado y a él le da por hacer su asado en la India, ¿sí? Entonces imagínense qué piensan en la India del hecho de que él se puso a hacer mató la vaca y está haciendo el asado. Entonces vámonos aquí a nuestra cascada Izar para los indios. ¿Qué interpretan los hindús del hecho de que él se puso a matar la vaca? Pues que es terrible, que es un sacrilegio, que es lo peor de la vida. ¿Cómo se sentirán los hindús? Pues muy mal, terrible, ¿cierto? Mucha rabia, culpa. ¿Qué acción emprenderán? Pues seguramente van a matar, a linchar al pobre argentino que se puso a hacer el asado allá. Y pues los resultados que están teniendo los hindúes, imagínense, no tienen paz, no tienen armonía en su relación, no están disfrutando de la vida. Si no tienen paz, perdieron su salud, que es lo que dice la teoría de la somatización. Miremos el mismo hecho. Mismo argentino, mismo asado, misma vaca. Pero ahora él está en Argentina. Invita a sus amigos a su asado. Entonces volvamos a nuestra cascada. El hecho, y aquí quiero hacerles un poquito de énfasis en este. El hecho es el mismo. Misma vaca, mismo asado, misma situación. Pero ahora, ¿qué interpretan los argentinos del hecho de que su amigo haya hecho este asado? Entonces ahí nos damos cuenta que la interpretación es completamente diferente. Lo que está interpretando el argentino amigo del que hizo el asado, pues es que qué maravilla, qué generoso, qué delicia, qué momento tan maravilloso. Entonces el argentino que está interpretando esto, ¿cómo se va a sentir? Pues se va a sentir muy bien, feliz, contento, y en vez de lincharlo, por el contrario, la acción que va a emprender hacia su amigo, pues será agradecimiento, y aquí tenemos unos resultados diferentes, ¿cierto? Acuérdense que los resultados son estas peras. ¿Cómo está de paz el argentino que está interpretando que qué maravilla? Pues mejor. Económicamente, bueno, está invitado a almorzar. Relación con su amigo está bien porque está feliz ahí compartiendo con él, está disfrutando. Y la salud, bueno, ahí sí depende cómo tenga el colesterol. Bueno, entonces, aquí lo que quiero hacer referencia, entonces, miren que el hecho fue exactamente el mismo. Mató la vaca el argentino e hizo un asado. Sin embargo, encontramos aquí que la interpretación del hindú es que es terrible, la interpretación del argentino es que es maravilloso, y de ahí se derivan unos resultados completamente diferentes, ¿cierto? Este se siente mal, tiene unas acciones diferentes y la emprende contra el argentino. Este se siente bien, lo que tiene es agradecimiento. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que el gran problema de que yo me sienta bien o mal no está en el hecho en sí. El gran problema de que me sienta bien o mal radica en la interpretación que nosotros hacemos de esos hechos. ¿Y quién piensa por mí? Pues nadie, yo soy el que piensa por mí. El que interpreta por mí soy yo. Entonces aquí los investigadores allá en Harvard empezaron a decir, bueno, ¿y si el gran problema de nosotros como seres humanos ante el estrés y la somatización y todos estos resultados que nos sentimos al vaivén es manejar el pensamiento? Entonces, ¿cuál es esa mejor forma de manejar el pensamiento para nosotros retomar el control? Inicialmente lo que podemos retomar el control, que es retomar el control del corazón, ¿sí? Entonces nosotros, el pensamiento es algo que nosotros podemos dirigir consciente y voluntariamente. Nosotros podemos decidir qué es lo que pensamos. Y si podemos decidir qué es lo que pensamos, podemos decidir
qué es lo que sentimos. Y con base en decidir qué es lo que sentimos, podemos decidir conscientemente nuestras acciones. Entonces, ¿en qué radica este que estamos viendo de cómo retomar el control de nuestra vida? Retomar el control de nuestra vida entonces parte de que nosotros retomemos el control del timón, ¿sí? La tormenta hay que aprender a manejarla, o sea, pasó el terremoto y ante el terremoto no tengo absolutamente nada que hacer. ¿En dónde sí puedo actuar? En lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago para poder cambiar mis resultados independientemente de lo que esté pasando allá afuera. Entonces, si para una persona lo que está pasando es terrible, ¿cierto? ¿Qué es lo peor que le puede haber pasado? Pues se va a sentir muy mal y sus resultados van a estar muy mal. Si por el contrario otra persona, como sucedió en un terremoto anterior aquí hubo otra, como hace 25 años hubo otro terremoto en otra ciudad, y muchas personas dijeron, es la oportunidad de volver a empezar mi vida, de volver a iniciar, de hacer cosas diferentes. Y retomaron su vida y hoy es una ciudad muy próspera, que, muy pujante, que salió adelante gracias a ese terremoto. Entonces, todos nosotros tenemos nuestras tormentas, nuestros terremotos en la vida. Y de ahí hemos pensado esas cosas. Supongamos que, no sé, tu esposo te dijo que se va a separar o te sacaron del puesto o estás en una traba económica, ¿cierto? Todos nosotros tenemos nuestras tormentas, nuestros terremotos que nos ha puesto la vida. La idea de retomar el control es que ante esas circunstancias que nos pone la vida, nosotros sepamos qué es lo que tengo que pensar para sentirme como me quiero sentir y cuáles son las acciones que me van a llevar a ese resultado. Entonces, retomar el control de nuestra vida es retomar el control de esta cascada ISAR. Que yo maneje lo que pienso, lo que siento y lo que hago para que yo consciente y voluntariamente pueda dirigir mi vida hacia unos nuevos resultados. Entonces, como este es lo que el meollo del asunto, ¿cierto? Nuestro pensamiento. Entonces, aquí es nuestro centro de control. Lo que pienso para controlar lo que siento y controlar lo que hago para ahí controlar mis resultados y sentirme el dueño. Entonces, cuando los investigadores vieron esto, empezaron a decir, ok, entonces si el meollo del asunto está en lo que uno tiene que pensar, entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces la mejor manera de pensar para que nosotros podamos generar los mejores resultados en nuestra vida? Entonces empezaron a investigar diferentes formas de pensar. Pensamientos positivos, pensamientos negativos, pensamientos religiosos, diferentes filosofías de vida, hasta que finalmente los estudios mostraron cuál es la mejor forma de pensar con la que uno puede retomar el control de su vida. Y la mejor forma de pensar se llama la espiritualidad. Vamos a ponerlo por acá. La espiritualidad. La espiritualidad no en un sentido religioso, sino la espiritualidad definida como que yo voy a interpretar y a ver los hechos de la vida y miro la vida con un sentido y con un propósito. Empiezo a ver cuál es el propósito y cuál es el sentido de las cosas. Entonces, ¿qué encontrar los investigadores? Que cuando yo empiezo a mirar cuál es el propósito de esto que me está pasando, por ejemplo, el terremoto, ¿cierto? Las personas que le encuentran un sentido y un propósito de renovación, de cambio, de aprendizaje a eso que están viviendo, las personas que le encuentran sentido y propósito van a tener una muchísima mejor calidad de vida y muchísimo mejores resultados y pueden retomar el control de su vida, ¿sí? ¿Cuál es ese sentido y ese gran propósito que nosotros tenemos en la vida? Entonces vamos a dilucidarlo aquí rápidamente. Piensen por un momento dos cosas que a ustedes les gustaría tener o hacer cualquiera que quieran, ¿cierto? Entonces digamos que tú te quieres comprar un carro, te quieres comprar una casa o quieres servir en el África.
o quieres alcanzar la independencia financiera, o quieres tomarte unas vacaciones de un crucero alrededor del mundo, o bueno, lo que sea que quieras, ¿cierto? Entonces miremos por un momento qué es lo que finalmente cada uno de nosotros quiere lograr con estas cosas que queremos conseguir. Entonces, ¿cómo crees que te vas a sentir con ese carro que a ti te gustaría? Pues obviamente creemos que nos vamos a sentir felices, ¿correcto? Y con la casa, pues también felices. Y si lo tuyo es servir en el África y logras servir en el África, pues te sentirás feliz. Y con toda la plata que quieres, pues crees que te vas a sentir feliz y con esas vacaciones feliz. Entonces piensen en todas sus cosas que ustedes quieren y verifíquenme que al final lo que queremos todos es sentirnos felices, ¿sí? Con la casa, con el carro, con la beca, con el marido, con todo eso lo que nosotros queremos es sentirnos felices. Pero si se dan cuenta, aunque nosotros siempre queremos ser felices, no siempre ese ha sido el resultado que nosotros hemos obtenido. Es decir, a veces sí hemos logrado el resultado y a veces no hemos logrado el resultado. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, ¿cierto? Yo me casé, mi primer matrimonio, esperando ser muy feliz en mi matrimonio. Y pues ese no fue el resultado, ¿sí? Terminé en un divorcio, ¿es correcto? Entonces, yo quería sí ser feliz en mi matrimonio, pero el resultado fue que no fui feliz en ese matrimonio y terminé en un divorcio. O sea, a veces sí lo logramos y a veces no lo logramos. Pero siempre queremos. Entonces, ¿por qué si nosotros siempre queremos ser felices, ¿cierto? ¿Por qué a veces no lo logramos? Pues por algo muy sencillo, porque no sabemos. No sabemos. No sabemos cómo se hace para ser feliz. Entonces lo que estamos haciendo constantemente es un proceso de ensayo y error, viendo con qué sí es uno feliz y con qué no es uno feliz. ¿Mm? Este proceso de ensayo y error, pues lo llamamos el aprender. Es la forma como nosotros vamos aprendiendo. Vamos identificando con qué sí soy feliz, con qué no soy feliz, aunque siempre queremos. Entonces de aquí podemos dilucidar que cuál es el propósito y cuál es el sentido de la vida, de estar acá, ¿cierto? Porque el 100% de nuestras acciones quieren ese resultado y en el 100% de nuestros procesos, pues estamos haciendo esto. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo cómo se hace para ser feliz. Es decir, ¿qué quiere decir ser feliz? Ser feliz quiere decir que yo soy el dueño, el amo y el señor y nada me lo puede quitar de esos 5 resultados que hablamos allá arriba. Es decir, yo soy el dueño de mi paz y nada me la puede quitar. Siempre tengo bien mi economía y soy próspero y abundante. Tengo armonía en todas mis relaciones. Me adapto a todas las situaciones y disfruto de cualquier circunstancia y soy dueño de mi salud. Entonces, hacia acá es que nosotros queremos ir, a ser dueño de las peras, de la paz, de la economía, de la armonía, de las relaciones, la adaptación, el disfrute y la salud. Y estamos en un proceso aprendizaje, de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que nosotros hemos tenido para lograr estas benditas peras? Sí, pues que a nosotros nadie nos explicó que existían unas reglas de manejo, ¿sí? Unas reglas del juego de la vida que nos permiten obtener estas peras. ¿En qué consisten esas reglas del juego? Siguiendo nuestra analogía allá del barquito. Esas reglas del juego es que tú necesitas dirigir tu barco consciente y voluntariamente hacia la brújula de tus peras, ¿sí? Pongámoslo aquí en la mitad de la página. Hacia la brújula de las peras. Esa va a ser
nuestra gran brújula. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, ¿hacia dónde necesitamos dirigir lo que pensamos? ¿Cuál es el pensamiento que yo debo de tener? El pensamiento que te dé más paz, que te genere más abundancia, más armonía en las relaciones, más adaptación y más disfrute y más salud. ¿Cuál es el trabajo que yo debería buscar? El que te dé más peras. ¿Con quién me caso? Con quien me dé más peras. ¿En qué trabajo? En lo que me dé más peras. O sea, estas peras vienen a ser nuestra brújula. Y pues nadie nos había enseñado de las peras. Es más, yo sé que muchos de ustedes hasta ahorita están escuchando esto de que esta es la brújula de nuestra vida, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a direccionarlos. ¿Qué otra cosa tenemos que aprender? A que nosotros dirijamos ese timón que veíamos ahorita. ¿Cuál es este timón? Este timón es el izar, ¿sí? El que yo maneje, que ante los hechos de la vida yo sepa interpretarlos, sepa manejar lo que siento, sepa manejar lo que hago y sepa llevarme siempre hacia estos resultados de felicidad. También no nos enseñaron que este propósito de estas tormentas que vivimos por acá, ¿cierto? En las que tenemos por acá y aquí como, oh, por Dios, estamos en tormenta. Estas tormentas tienen un propósito y un sentido. Ese propósito y ese sentido es que yo aprenda, ¿sí? Que aprenda a manejarlas. Porque si se dan cuenta y analizamos nuestra vida, ¿cuáles son esas tormentas por las que está viviendo cada uno de nosotros? Son tormentas de esa brújula de los 5 resultados. Tenemos cosas en las que nosotros no sabemos mantener nuestra paz y sufrimos por el perro, sufrimos por el gato, sufrimos por el trabajo, sufrimos por los hijos, sufrimos por el marido, nos estresamos por todo y no mantenemos la paz, ¿sí? La otra son problemas económicos. No sabemos cómo dirigir nuestra vida para adueñarnos, para que nosotros, independientemente de las circunstancias, siempre seamos prósperos y abundantes. No sabemos manejar las relaciones, ¿sí? Muchas veces terminamos en un divorcio como yo, pues por no saber manejar las relaciones. No sabemos adaptarnos a los cambios que nos pone la vida, ni disfrutar constantemente de todo lo que la vida nos da. Y no sabemos mantener nuestra salud. Y ahí están todos nuestros problemas que la vida nos está presentando. Entonces, ¿la vida qué busca? Que yo sea dueño de mis resultados. Que independientemente de las circunstancias externas, yo sepa adueñarme de ellos, que siempre mantenga mi paz, que siempre tenga la abundancia, la armonía, la adaptación y el disfrute y la salud. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son esas reglas del juego con las que yo necesito adueñarme de mi vida manejando esa cascada ISAR. Entonces, la técnica, les voy a dar esta técnica ya para que se la lleven, la técnica es así. Entonces nosotros vamos a apuntar cuáles son esos hechos, esas cosas que nos han pasado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguien me dijo una mentira. Descubrí que alguien me dijo una mentira. Entonces, esta mentira, este hecho, recuerden que esta es la tormenta. Tormenta, problema, situación que me está poniendo la vida. ¿Cuál es la mejor interpretación que yo puedo hacer de la mentira y de esto que me está pasando? La interpretación es una interpretación espiritual. Es decir, que el que yo estoy viviendo, esto de que alguien me diga mentiras, tiene un sentido y un propósito, que ya sabemos es el que yo aprenda algo. Ahora miramos qué se aprende de la mentira, pero por ahora necesito que sencillamente pongamos en la mente, ok, si la vida me puso mentiroso, es para que yo aprenda algo. Esa es la visión espiritual. Entonces, ¿qué siento? Estoy manejando lo que siento. Entonces, normalmente ante la mentira interpreto maldito miserable, es un desgraciado. Siento mucha rabia y lo que hago es regañarlo y decirle que es el como que se hacía mentiroso. Sí. Retomamos el control. Retomo el control de lo que pienso. Me dice la misma mentira.
Y yo voy a decir, ok, en vez de decir maldito miserable, voy a decir esto es para que yo aprenda algo, esto me está dando la oportunidad de aprender algo. Entonces, ante el pensar que estoy teniendo la oportunidad de aprender, pues yo me puedo sentir más tranquilo y emprender una acción consciente y voluntaria en donde, ok, voy a aprender una acción que me dé buenos resultados, ¿sí? Y ahí ya será pues lo que me dé mejores resultados dependiendo de quién dijo la mentira. Si te la dijo tu marido, tu hijo o escuchaste a un político decir una mentira, pues variará el tipo de acción. El caso es que si nosotros empezamos a pensar que eso que me pasa tiene un sentido y un propósito de aprendizaje, yo empiezo desde ya a sentirme más tranquilo y desde esa tranquilidad inmediatamente empiezan a mejorar mis resultados. Porque si se dan cuenta, pues estoy más en paz. Si el que me dijo eso fue el jefe o alguien, pues no lo voy a regañar, no voy a dañar mi economía, la relación estará más armónica, estaré adaptándome y disfrutando más de la vida y tendré un mayor nivel de salud. Es decir, estaré mejorando mis resultados. Pero sé que muchos están pensando, bueno, pero ¿qué es lo que yo tengo que aprender de la mentira? Entonces, de la mentira necesito aprender a adueñarme de mis resultados, pero les adelanto aquí un pedacito de las 4 cosas que nos puede enseñar la mentira. Esto tendremos la oportunidad de, espero, de ampliarlo, de mirarlo más a profundidad más adelante. Entonces, cosas que me enseña la mentira. Primera, a valorar la verdad, ¿cierto? Nada mejor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, si me dijeron mentiras, qué maravilla que hoy me digan la verdad. A no ser mentiroso, a no decir mentiras. Sí, porque a veces me dicen mentiras porque yo digo mentiras. Veis la paja en el ojo ajeno y no la viga en el vuestro. Amar al prójimo. Amar al prójimo, ¿qué quiere decir? Comprender al que dice mentiras. ¿Sí? Él solamente quiere ser feliz, está aprendiendo, tiene derecho a equivocarse, etcétera. Y el desapego. ¿Se acuerdan que el amar es a nuestros enemigos, ¿no? A los que se equivocan. El desapego es que no se me afecte mi paz porque a mí me digan una mentira. El apego es creer que necesito de algo específicamente para ser feliz, ¿cierto? Entonces el desapego es reconocer que no necesito eso para ser feliz. O sea, imagínense que uno tuviera que esperarse a que todo el mundo diga la verdad para uno ser feliz. O sea, en ese escenario, ¿cuándo voy a ser feliz? Hasta que todo el mundo diga la verdad. No, pues no se puede, ¿cierto? Entonces el desapego consiste en reconocer que yo puedo ser feliz, aunque la gente sea mentirosa. Esas son las cosas que podemos aprender de la mentira. Entonces, vamos a recapitular esto que hemos venido viendo. Nosotros queremos retomar el control de nuestra vida, ¿cierto? Y si vamos a retomar el control, significa que siento que perdí el control. Perdí el control quiere decir que estoy como en una tormenta con grandes olas, no tengo la brújula, no tengo el faro, no tengo el timón, voy a la deriva de la vida. ¿Cómo manejamos la vida para retomar? Las tormentas de la vida en las que vamos a ir navegando son esos problemas que nos pone la vida. El problema económico, el problema de relación, el problema con tu suegra, el terremoto, etcétera. Manejamos la vida que a esas cosas que pasan les hacemos una interpretación. Esa interpretación genera un sentimiento, con base en ese sentimiento emprendemos una acción y de ahí se derivan los resultados de nuestra vida. Entonces, los resultados de nuestra vida son generados por nosotros mismos independientemente de las tormentas. Entonces, ¿qué nos dice la teoría y qué nos dice la ciencia? Si quiero retomar el control de mi vida, ese timón al que yo necesito darle dirección para que me lleve al puerto de mi felicidad, es esta cascada. Esta cascada que es la cascada de hecho, interpretación, sentimiento, acción y resultado. De donde
dilucidamos que yo me siento bien o mal dependiendo de lo que pienso, que las acciones dependen de lo que siento y de ahí se derivan nuestros resultados. Entonces, necesitamos adueñarnos de esta parte de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Para ir hacia dónde? ¿Cuáles son esos resultados que vamos obteniendo? Para ir a cada vez tener mayor nivel de paz, mejor economía, más armonía en las relaciones, adaptación y disfrute y salud. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de pensar que ha identificado la ciencia para que nosotros podamos manejar esta cascada? Dijimos que es la espiritualidad. ¿Qué significa la espiritualidad? Significa que yo empiezo a verle a la vida, a las situaciones, a las tormentas, a esos hechos que me pasan, empiezo a verles un sentido y empiezo a verles un propósito. Entonces identificamos cuál es el propósito y el sentido de la vida y de que nos pasen las cosas que nos pasan. Entonces vimos que todo el mundo quiere cosas: carro, casa, servir, plata, vacaciones, etcétera. Y todo lo hacemos con el propósito, con la intención de tratar de ser más felices. Y veíamos que a veces sí lo logramos y a veces no lo logramos, lo que nos dice que nosotros no sabemos ser felices. Si supiéramos ser felices, pues ya seríamos felices. Sí, pero no, estamos en un proceso de ensayo y error en donde dijimos entonces que todos los seres humanos estamos en la vida con ese propósito de aprender. ¿Aprender qué? Aprender cómo se hace para ser feliz. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces en qué consiste ser feliz? Ser feliz significa que yo soy el dueño, amo y señor de todos mis resultados, que yo sé llevarme a mí mismo en el barco de la vida al puerto de mi felicidad y que sé manejar lo que pienso, lo que siento, lo que hago, que entiendo las reglas del juego, que sé manejar mi pensamiento, mi sentimiento, mi acción, que sé cómo manejar los vientos para dirigirme siempre y constantemente a estos 5 resultados. Entonces, cada uno de estos resultados tiene unas reglas, ¿cierto? Entonces, hay reglas que seguir para obtener la Tener la paz. paz. Hay reglas que seguir para obtener la economía. Hay reglas que seguir para obtener la armonía en las relaciones. Hay reglas que seguir para adaptarnos y disfrutar de la vida. Y hay reglas que seguir para obtener la salud. Entonces, les voy a adelantar algunas de esas reglas. La regla básica para la paz interior es que nosotros logremos aceptar. Aceptar. Nosotros, la única razón por la que perdemos nuestra paz es porque no aceptamos algo. Entonces, la aceptación es una de las reglas básicas para nosotros poder lograr la paz. Reglas básicas de la economía. Saber encontrar, por ejemplo, nuestra función en la vida. Saber cuál es eso que el universo tiene para mí, en lo que el universo quiere que yo trabaje. ¿Sí? Cada uno de nosotros necesita encontrar cuál es esa función, ese trabajo, ese servicio que yo le voy a dar al mundo, que es lo que la vida tiene para mí. Esto es ley, es regla. Hay muchas personas que no saben a qué vinieron a la vida. La armonía en las relaciones, reglas de la armonía en las relaciones. Por ejemplo, saber comunicarte. ¿Sí? La comunicación es una regla. Saber comunicarnos hablando con soluciones, en un tono, actitud y contenido armónico, en el momento adecuado. Saber comunicarnos es regla para las relaciones. Regla para la adaptación y el disfrute. Que yo sepa que yo tengo los valores con los que yo puedo disfrutar inclusive de aprender de las dificultades. ¿Sí? El profundo reconocimiento de los valores que la vida ha dispuesto en nosotros nos permite éxito en las diferentes circunstancias y adaptarnos a esos cambios que la vida nos pone. Y reglas para la salud. Una muy sencilla. El descanso. Que necesito darle a mi cuerpo
el descanso, cada vez que me pida mi cuerpo descanso, yo necesito darle el descanso y eso es regla. La comida, ¿cierto? El ejercicio. Todo esto son reglas. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer que estamos en la vida en este proceso de adueñarnos, de aprender, entonces yo me puedo volver un discípulo de la vida y empiezo a retomar el control de mi vida porque ya empiezo a dejar de ser una víctima de las circunstancias en donde me pasan cosas en este valle de lágrimas y empiezo a ver que esas tormentas de vida primero tienen un sentido y un propósito de aprendizaje. Segundo, que yo tengo la capacidad de pensar, sentir y actuar para yo, independientemente de la tormenta, saber dirigirme a la recuperación o a llegar a mis resultados. Y me acuerdo mucho ahorita en términos de esta experiencia de un compañero mío. Imagínense que él vivía en Alemania con su esposa, con sus hijos, y se vino a Colombia. eh, y en esa época en que él vino a Colombia a pasar vacaciones, hubo un desprendimiento por un volcán que pronto ustedes, algunos de ustedes lo recordarán, que fue el volcán de Armero. Y se llevó su familia, perdió al papá, la mamá, sus hijos, su esposa, y él era cirujano y casi pierde el brazo derecho que era con el que él operaba. Entonces, o sea, una tormenta terrible, o sea, sí. Cuando yo lo conocí, él nuevamente era cirujano, tenía otra esposa, otros hijos, vivía en Colombia, ¿sí? Y había aprendido profundamente a valorar, a desapegarse, entendió que la vida era diferente. Él era una persona muy materialista, se volvió una persona más espiritual. Es decir, él aprendió lo que la vida tenía para enseñarle. Entonces, ¿en qué consiste ese retomar el control de nuestra vida? Es entender que eso que me está pasando, que esa tormenta que estoy viviendo, viene como un aprendizaje para mí y que yo tengo la capacidad de cambiar la forma de pensar, de cambiar la forma de sentir, de cambiar la forma de actuar, para generar unos nuevos resultados para nosotros. Ahora, ¿qué necesitamos? Entender las reglas del juego, entender cuáles son las reglas que me permiten la paz, entender cuáles son las reglas que me permiten la armonía en las relaciones y así con cada uno de nuestros resultados. Así de que la invitación para ustedes es que nos vamos a adentrar en estudiar todas y cada una de esas reglas del juego. Si hoy la vida te está dando la oportunidad de ver aquí que las cosas no te pasan porque sí y que tú sí te puedes adueñar nuevamente de tu vida y de tus resultados, por algo es, entonces hoy la vida te está invitando a convertirte en eso, en un discípulo de la vida, en alguien que empieza a estudiar cuáles son las reglas del juego de la vida para llevarnos a nosotros mismos al puerto seguro de nuestra felicidad. Bueno, muy bien, y a eso es a lo que los queremos invitar en el Guerrero, que es 22 al 27 de septiembre de este año.